Voy a hablar de figuras importantes dentro del ámbito de la literatura y también del periodismo que fueron muy importantes en el otro lado del charco, Estados Unidos y Brasil. Son ejemplos. La antinomia en el ámbito, por ejemplo, del derecho, de la jurisdicción, es una contradicción lógica entre dos proposiciones, tesis o leyes que se excluyen mutuamente, las cuales pueden ser demostradas racionalmente por igual. Claro, es como eso en el ámbito del derecho, que puede ser que las dos leyes, tesis o proposiciones estén bien y racionalmente se puedan demostrar que estén en el camino perfecto, en la corrección, en la explicación, pero a lo mejor se excluyen ellas mutuamente de esa manera. Y en la filosofía representa un conflicto donde la razón parece paralizarse ante dos verdades opuestas que se anulan. Es decir, cuando hablas del ámbito de la filosofía, ese conflicto aparece y la razón es la que da lugar a que se paralice tu mente, tu idea, y entonces haya dos verdades opuestas que se anulan y al final pues no sabes cómo explicarlas. Y al ser opuestas esas dos verdades pueden paralizarte tu idea y entonces ya no tienes la argumentación. Y es algo muy complejo, que nada tiene que ver con la estructura de explicar una cosa y a lo mejor estés equivocado y esté a lo mejor mal redactado, mal expresado. Eso es diferente. Se puede llevar a cabo, pero claro, en la filosofía es más que ambas ideas son opuestas, que pueden incluso paralizar la propia razón, que es la idea de la persona, del ser humano, da igual. Y a partir de ahí pueden provocar que se anulen las propias ideas. Entonces ya hay un conflicto permanente entre el propio saber, la razón y lo que es empírico para entenderlo, por ejemplo. Hal Decker fue periodista estadounidense. Trabajó para el New York Journal de William Randolph Hearst, que fue uno de los magnates más destacados, junto con Pulitzer, del ámbito de los medios. Cubrió los acontecimientos que condujeron a la guerra hispanoamericana, que estalló en 1898, y ayudó a Evangelia Cossey Cisneros a escapar de una prisión española. Por cierto, Evangelia Cossey Cisneros fue una activista importante de Cuba, que luego finalmente se marchó a Estados Unidos. Como he dicho, Evangelia Cossey Cisneros fue activista y rebelde cubana, tuvo un papel importantísimo en el conflicto de la guerra de la independencia entre Cuba y España. Cuba era la colonia y finalmente en 1898 España perdió Cuba, Filipinas, bueno, Cuba, Puerto Rico en América, Filipinas, las Islas Guam, se vendieron al Imperio Alemán, muchas de los territorios en finales del siglo XIX y España, bueno, pues comenzó una crisis social, económica y política que duró hasta el estallido de la guerra civil, pasando incluso por la República, en la cual, bueno, pues, tuvo momentos de esplendor, sobre todo desde la subida al poder de Alfonso XIII. España se vio envuelta en una cantidad de problemas, la Revolución Rusa, las huelgas que hubo en 1917 que influyeron sobre todo en nuestro país, mucha gente en contra también de la propia monarquía borbónica y alfonsina, y eso dio lugar a que hasta el régimen republicano y empezase a mejorar un poco a poco, pero bueno, una guerra sangrienta, cruenta, como la guerra civil española, bueno, pues paralizó todo y España fue aún más con retraso durante el régimen dictatorial y hasta que entró en las instituciones europeas y mundiales o internacionales, como solo entró en la dictadura, y esto lo comento yo siendo historiador, en la ONU en 1959. Y a partir de la caída del régimen dictatorial, España comenzó las conversaciones con el resto de países europeos para entrar en lo que fue, bueno, hoy en día la Unión Europea o es Europa y en el Atlántico Norte, en la OTAN. Clarice Lispector fue escritora de novelas, cuentos, libros infantiles y poemas, periodista, reportera y traductora ucraniana brasileña. Una de sus obras es La Hora de las Estrellas de 1977. Una mujer que fue escritora, pero bueno, que realizó el periodismo, también fue reportera, tradujo. Era ella ucraniana y bueno, pues se marchó a Brasil, donde ahí conoció a su marido. Pero antes de hablar de su marido, tuvo pues, una hija también, como fue Elisa Lispector, que fue escritora, profesora y feminista brasileña, que su hija Elisa siguió los pasos de su madre, Clarice.
de línea introspectiva que trató de expresar a través de sus textos las dificultades y las antinomias del ser. Incursionó en el género novela y cuento. Y el marido de Clarice Lispector fue Maury Gurgel Valente, que fue diplomático brasileño, y bueno, pues la familia hoy en día tiene algún hijo todavía vivo, que bueno, pues sigue con el legado de su madre y sobre todo ambos, el conjunto de la familia, Clarice, Elisa y Maury Gurgel Valente, bueno, pues dejaron huella en el ámbito de la cultura y de la política, porque su Maury Gurgel Valente fue diplomático, es decir, fue político. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y os he puesto este vídeo con ejemplos en Estados Unidos, bueno, en las Américas, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador, lo repito, no, que soy historiador y nos vemos ya en el próximo.